Los disturbios del Ejido, especialmente aquellas 72 horas a raíz de la muerte, del asesinato de Encarnación López Durán, esas 72 horas concentran muchos elementos que también se han identificado en los estudios sobre acción colectiva, en la sociología de los disturbios raciales. Por un lado nos encontramos el peso que juega como desencadenante de estos conflictos, de lo que se llaman sucesos críticos interétnicos. Sucesos críticos interétnicos son un elemento recurrente de violencia contra otros grupos. Lo determinante de estos sucesos críticos interétnicos es que son dos rasgos. Por un lado, que los sucesos se juzgan a partir, digamos, de las ideologías, de los imaginarios de rechazo que existen hacia otros colectivos. Esto es, un crimen entre dos vecinos, cuando hay diferencia étnica, tiende a valorarse de forma diferente a cuando es un crimen dentro del endogrupo. Esto es una de las características importantes. Esto se ve la simetría, la desigual rasero a la hora de juzgar este tipo de sucesos que por supuesto impactan en las comunidades. Pondría el ejemplo de este asesino Tony King, ¿de acuerdo? De Tony King. Tony King asesinó a dos jóvenes en la Costa del Sol. Hasta donde llega mi conocimiento, Tony King era un británico, ¿de acuerdo? Tenía un británico que aún tenía una relación con una mujer española, pero vivía en una colonia residencial bastante cercadita de británicos. Bueno, pues a raíz de identificarse a Tony King como el autor de esta muerte, de estos asesinatos, los habitantes de aquellos pueblos de la Costa del Sol no fueron a acercar el barrio y a los vecinos británicos, ¿no?, de Tony King. Sin embargo, si de inmigrantes o inmigrantes o gitanos hablamos, ¿de acuerdo?, la cosa cambia, ¿no? La población mayoritaria no tiene interiorizado que los crímenes los cometen individuos, que no colectivos, ¿de acuerdo? Bueno, la comunidad, la comunidad no es algo compacto. Lo que muestra la literatura sobre disturbios raciales, que en este tipo de acontecimientos suele de producirse una aterradora división de papeles integrados entre grupos más violentos, organizándose, ejecutando los daños, y grupos que les apoyan y que de alguna forma están transmitiendo una energía emocional de está haciendo el pueblo. ¿Ok? Lo mismo que cuando suceden estos conflictos, llega la prensa y tal, se dan dinámicas fuente-ovejunescas, es decir, hemos sido todos, ha sido el pueblo, aquí no hay responsabilidades individuales porque de alguna forma todos sufríamos esto. Esos fenómenos de solidaridad tan llamativos que se dan a nivel local ante estos sucesos, ¿no?, también se da a nivel de cuando se están produciendo los acontecimientos. La literatura sobre disturbios muestra que los grupos ejecutores de los daños suelen ejercer, a veces incluso proceden del lumpen local. Muchas veces, de acuerdo, los más son miembros poco afiliados socialmente de las comunidades, aquellos que en el escenario de violencia se dedican a atacar más virulentamente a otros grupos, pero eso sí, con el respaldo mayoritario. Luego se da enormes fracturas, por ejemplo, se da una fractura política donde los alcaldes tienen un papel muy crítico. En general, la literatura sobre disturbios raciales muestra que las autoridades locales tienen escasa eficacia a la hora de amortiguar, a la hora de neutralizar este tipo de movilizaciones, de lo que llamamos estallido, aunque es un término discutible porque sigue pautas, son regulares, etcétera, ¿no? Pero la literatura muestra que los alcaldes, aunque intenten ajustarse al derecho constitucional en lugar de a la sociometría electoral aplicada, ¿no?, al odio contra las minorías como forma de enganchar, de reclutar votos, a pesar de que estén del lado de la Constitución, de los derechos civiles, los alcaldes tienen poca eficacia en la contención de las masas. Ahora, eso sí, hay muchas situaciones, como la propia que se puede demostrar que ocurrió en el Ejido con el alcalde Juan Enciso, que lo que hizo fue inflamar a la multitud. Aprovechó
un asesinato que hubo 3 semanas antes de la muerte de Encarna y confluyeron diferentes sucesos críticos, aprovechó una de las primeras concentraciones que ya era un preludio de violencia, en vez de para calmar los ánimos, en vez de para subrayar que los delitos los cometen individuos y no colectivos, aprovechó para indicarle a sus vecinos que un suceso, comillas, dramático, pero producto del azar también, de un asesinato, ¿de acuerdo?, era la prueba de que necesitaban otra ley de extranjería, porque la que proponía Pimentel aquellos días no servía para nada, entre otras cosas porque sí daba voto a los inmigrantes regularizados, que eran una parte de los que ya habían elegido, eran unos votos que podían hacer cambiar la dinámica y la correlación de fuerzas políticas en el ayuntamiento, ¿de acuerdo? O sea, si alguien utiliza un momento tan crítico como un entierro, ¿de acuerdo?, como una concentración vecinal a las puertas de un ayuntamiento para azuzar el odio a las minorías, nos estamos encontrando con que la situación se desboca. De hecho, ¿qué pasó? Que mientras el alcalde era aplaudido, renovó su mayoría absoluta muy claramente después de esos sucesos. Si se hubiera puesto del lado de los derechos civiles, probablemente hubiera sido sancionado electoralmente, no que lo que hizo fue aumentar y ser más votado, mientras que el alcalde fue bendecido por la comunidad local, dado su papel no neutral y su papel promoviendo manifestaciones etnicistas. El delegado del gobierno, que era la figura externa, esto funciona también en la lógica de los disturbios, el delegado del gobierno era prácticamente linchado. Prácticamente linchado. Decían que se le confundió con el representante de una asociación de inmigrantes, ¿no? Como si esto fuera algo que excusa, ¿no? Pero realmente, y si así fue, nos está explicando mucho, ¿no?, la dinámica del nosotros frente a ello. Entonces, peso de los sucesos críticos interétnicos, peso del poder local en propagar este tipo de, en ampliar las condiciones de posibilidad de este tipo de sucesos, que por la parte no son fáciles, nadie lo ha dicho, no son fáciles de gestionar, y otro elemento que me gustaría subrayar es el papel de los rumores. Lo mismo que los sucesos críticos interétnicos son evaluados en consonancia con los peores rasgos atribuidos a las minorías, a los colectivos estigmatizados, los rumores los rumores que se dan, como que los marroquíes habían envenenado las aguas del pueblo, como que se estaban preparando para un ataque organizado, ¿de acuerdo? Ese tipo de circunstancias hicieron que el conflicto se propagara de forma mucho más rápida, ¿no? Llamativo, ¿no?, el tema del rumor, cómo circuló ese rumor, hasta La Voz de Almería y El Faro del Ejido, me parece que se llama el periódico, se hicieron eco de esos rumores. Y otro elemento determinante fue el peso de las televisiones locales. Gran medida la dinámica de rechazo, incluso de ciertas agresiones a las propiedades, a los medios de comunicación, en gran medida ese rechazo estaba alimentado por las televisiones locales en manos de élites locales, de parte del empresariado, etcétera, ¿no? Era el discurso, yo estuve allí aquellos días, estuve haciendo trabajo de campo, cuando me metía en el hostal, me ponía a ver las televisiones locales y no daba crédito, ¿de acuerdo? No daba crédito. Y al mismo tiempo ahí estaba también otra vez la tensión, ¿no?, la tensión por el tema de la ley de extranjería, para lo que suponía. Había un discurso que era pronto aquellos que llegan a sentarse en los bancos del Boulevard, la calle esta principal, acabarán sentados en los bancos de nuestro ayuntamiento. Esta es una ley de extranjería hecha para otros sitios, que no tiene en cuenta las peculiaridades de nuestra localidad. Por tanto, hay muchos factores, ¿no? Allí ya era un conflicto, en el año 2000, un conflicto muy mediatizado, ¿no?, por las televisiones locales y demás, y yo creo que ahí las autoridades locales o las élites o aquellas personas que juegan un papel de crear hegemonía, de construir un poco los imaginarios, no estuvieron nada acertados. No aprueba las televisiones locales, para nada.
suspende radicalmente el ayuntamiento de Ejido, aunque me parece a mí que al alcalde da igual, porque llevaba décadas convirtiendo a la inmigración en un problema de inseguridad ciudadana. Ejido es el principal ideólogo del modelo segregativo. Ejido es quien propone, Enciso es quien propone autobuses, ¿de acuerdo?, para que la población inmigrante de las cortijadas y tal pudiera, sin pasar por el pueblo, ir a los hospitales, a sitios donde comprar, etcétera, etcétera. Es decir, crear como una red de abastecimiento en las afueras del pueblo para que obviamente toda esa masa de trabajadores irregularizados que necesitaban consumir, necesitaban enviar dinero, etcétera, pudieran, digamos, ejercer esos servicios al margen del pueblo. Ese era un modelo. La coexistencia sin convivencia era la ideología de la convivencia preferida. Coexistencia sin convivencia. De hecho, si vamos más allá un poco antes de los días del conflicto, ¿qué se estaba estructurando en el Ejido? Por un lado, había, en los 3 años anteriores, hay datos que indican, solo de los regularizados, que no nos vamos a entrar a hacer baile de cifras con los no regularizados, pero se calcula que era la mitad de los inmigrantes no estaban regularizados, pero solo con los regularizados nos encontramos con una dinámica migratoria, que es la que sostiene la economía local, ¿de acuerdo? Que una dinámica migratoria que implica que se duplica el número de inmigrantes. Las cortijadas, que esas que habréis visitado, las cortijadas eran diseminados segregados, pero ahí no había, eso se satura. Se va dando un fenómeno, los inmigrantes necesitan consumir, los inmigrantes, el discurso de Enciso a las 8 de la mañana, todo cuando empieza el tajo, cuando empieza la faena, todos los inmigrantes son pocos, mientras más mejor, así podemos endurecer las condiciones de trabajo por otro lado, y a las 8 de la noche, cuando se requieren consumir, sociabilidades y tal, sobran todos, ¿no? El discurso de Enciso iba por ahí, ¿no? Pero claro, eso no es sostenible. Si se te duplica la población, la gente necesita servicio, crecientemente se multiplica la presencia extranjera en espacios donde la población local se siente como expropiada, pierde el control étnico sobre los espacios de sociabilidad tradicional. ¿Qué provoca esto? Incrementa la discriminación, no entres a este bar, en este sitio no te vendemos, etcétera, etcétera. Incrementa los microconflictos relacionados con la discriminación, incrementa además la huida, mucha gente de clases populares también porque asciende económicamente. ¿Qué hace? Huye de la zona donde van progresivamente juntándose inmigrantes, ¿de acuerdo? Porque ya el bloque de al lado ya sí se está convirtiendo, ¿no? Se daba un fenómeno curioso, ¿no? En Santa María del Águila, por ejemplo, algunos bloques eran ocupados por inmigrantes, mientras que otros que no, pero a veces se producían fracturas, y en eso significaba una dinámica de que la gente huía hacia otras zonas más blindadas económicamente y arquitectónicamente incluso a los inmigrantes, ¿no? La gente huía hacia otras zonas, pero claro, ahí llegaban inmigrantes, los propios que huían de los inmigrantes alquilaban pisos a los inmigrantes, con lo cual había gente que se sentía como expropiada, que sentía que que ya estaban viviendo los efectos de la dinámica migratoria. La gente se estaba dando cuenta de que a las 8 de la mañana todos los necesitamos, todos los que sean vienen bien, y a las 8 de la noche sobran todo, eso no se va a poder mantener. De hecho, las asociaciones agrarias, había proyectos de intentar sustituir a una mano de obra marroquí, fundamentalmente, que consideraban especialmente conflictiva. Y hay datos proporcionados por investigadores de la Universidad de Almería, por ejemplo, que nos apuntan a que unos 3.000 temporeros marroquíes abandonaron el pueblo justo a raíz de aquellos acontecimientos. Sí. Bueno, pues yo es que los precedentes creo que, no sé si es apropiada esta distinción. Creo que hay que distinguir un poco entre factores más exógenos y factores endógenos, ¿no? Entre los factores endógenos de alguna manera he apuntado ya cosas, pero los factores exógenos me parecen importantes considerarlo. Estamos en el año 2000, donde comienza en España la problematización social de la inmigración. De hecho, hay un antes y un después del Ejido en materia de problematización social de la inmigración en España. El contexto es el que he apuntado, el contexto de una abortada por otras instancias del Partido Popular
Ley Pimentel de extranjería, que tiene que dimitir, ¿de acuerdo? Y que incluía pues derecho a voto municipal para los regularizados y que incluía también, si se demostraba arraigo en el país durante X años, creo que eran 3 años, no era nada fácil dadas las características de irregularidad a los que estaban sometidos los trabajadores del Mejido, donde además eran de la Cortijada al invernadero, cuando no dormía en el invernadero, claro, cuando llega a esas posibilidades de regularización que la mayoría de los trabajadores no tienen ni tan siquiera posibilidades, ¿no? A veces no tienen ni cartas que muestren su presencia en España, ¿no? Pero bueno, ese contexto estaba. Era una primera ley de extranjería que provocó los discursos que se repiten recurrentemente, ¿no? Los discursos que repiten recurrentemente de esto va a ser una invasión, va a afectar, va a ser un choque cultural. Empiezan los primeros discursos sobre multiculturalismo, lo de imposibilidad del multiculturalismo empiezan ahí. Empiezan incluso cuando, salvo en sitios como el Ejido, la inmigración no era estadísticamente significativa en España. O sea, si en España es un país donde la problematización social de la inmigración arranca desde antes de que realmente haya contingentes importantes en la mayoría de las ciudades de tamaño medio, de las grandes ciudades de este país, ¿no? La ley Pimentel y, por otro lado, en aquellos años, por la información que yo he recabado, coincidían con una especie de crisis agraria en el Poniente, crisis agraria que se enmarca en la creciente competencia de los mercados hortofrutícolas marroquí en los mercados europeos. Es decir, de hecho, en aquellos años, en aquellos meses hubo bloqueo de los puertos de Almería y de Algeciras con muchísimas banderas rojo y gualdas, ¿de acuerdo? Muchísimas, fueron unas importantes protestas donde el elemento de la españolidad jugó un papel clave y donde los propietarios, digamos, del Ejido también tuvieron un papel masivo, ¿de acuerdo? Había elementos de la competencia marroquí que estaba ahí funcionando, ahí, ya sabes, la Unión Francia pues bailaba sola, me explico, decía que los productos hortofrutícolas de las almerienses, que eran, en aquellos días, hoy se ha diversificado, pero en aquellos días eran básicamente entre tomate y pimiento, yo creo que eran casi el 40% de la producción hortofrutícola de marroquí. Pues Francia decía que no superaba los límites de pesticidas, lo cual, ¿no? Probablemente, seguramente todo eso ha mejorado muchísimo y, no obstante, la Unión Europea negociaba tratados de libre comercio con Marruecos. Bueno, y esto es así, el Ejido siempre ha estado dentro de un mercado global y eso hace que la economía local también sea frágil. O sea, no es oro todo lo que reluce. Obviamente, si miramos a la parte de la explotación sistemática de muchísimas personas, ¿de acuerdo?, cuyos esfuerzos no son reconocidos, ¿no? Y sus esfuerzos no son reconocidos porque existe la ideología, ¿no?, de los esfuerzos del agricultor. Los agricultores con frecuencia olvidan a sus mujeres que sostienen las explotaciones de forma decisiva y que también se autoexplotan tanto o más que ellos, ¿de acuerdo? Los empresarios también se les olvida, que la riqueza que allí se produce, ese maná es producido con sudores muy diversos, ¿vale? Con sudores más blancos, más oscuros, pero con sudores muy diversos y que se recibe desigualmente. Me explico, los esfuerzos son amplios. Yo entiendo que los agricultores que emigraron allí, que tanto han luchado por sus tierras y demás, puedo entender que se sientan agraviados cuando se dice que la riqueza solo es producto de la mano de obra inmigrante. Pero no hay riqueza en la historia reciente del Ejido sin mano de obra inmigrante, ¿de acuerdo? Y además, esa mano de obra es la peor considerada, la peor valorada y, desde luego, desde el punto de vista objetivo de las relaciones laborales, la peor tratada, ¿de acuerdo? Además, funciona un poco a veces como distrito, la bolsa de temporeros irregulares, que no son temporeros porque el pueblo necesita continuamente, digamos, una mano de obra, pero eso sí, una mano de obra flotante, tan flotante que flota de unos invernaderos a otros. ¿De acuerdo? Con lo cual, si tú es un distrito, la mano de obra está por ahí que pueden ser para unos o para otros, ¿de acuerdo? Los compromisos laborales, ¿de acuerdo? La flexibilización laboral, las condiciones laborales son mucho peores, ¿no? De hecho, un elemento
que a veces no se considera este conflicto, es que se quería sustituir a la población, a los temporeros marroquíes, luego no lo han conseguido porque llegaron trabajadores del este, los trabajadores latinoamericanos han trabajado menos en los invernaderos, creo que se han centrado más. Creo que quería apuntar que quizás ha sido un factor menos considerado, que es el de las tensiones que estaban fluyendo también en los invernaderos. Quizás una cosa que se llama miserabilismo sociológico, a veces no entiende que los centros de trabajo, aunque sean centros de explotación, como eran muchos invernaderos en el ejido, no son escenarios de dominación sin contestación, sino que indudablemente al cabo del tiempo, toda esa privación de derechos, toda esa falta de ese trato de los inmigrantes como si fueran parte de los útiles de labranza, ¿me explico? Todos esos fenómenos acaban provocando antagonismo, ¿de acuerdo? Y acaban, para unos inmigrantes irregulares, a los cuales los sindicatos no llegaban, para los cuales los legalismos son futiles, porque ni pueden reclamar nada, están completamente irregularizados. A veces, de alguna forma, lo que se producían eran boicots a las cosechas, arrancar los calabacines como no se debe, cuando ya sabes que te vas ahí, ¿me explico? Atentados contra los instrumentos de trabajo, no digo que generalizado, pero está claro que ahí se juega muchísimo, porque los agricultores están pillados, me explico, o sea, están dentro de una cadena global, depende de las semillas holandesas, los inputs productivos no los controlan, lo único que eso, de hecho, es tan caro las inversiones que tienen que afrontar que a veces se endeudan, ¿de acuerdo? Con frecuencia se endeudan, con lo cual perder una cosecha es algo muy crítico, que los instrumentales de trabajo, los riegos y tal puedan ser boicoteados, y eso se boicotea fácilmente, pues algo que crea una situación muy crítica para los propios agricultores. Son muy inestables. Las relaciones laborales, ¿de acuerdo? La impudicia, ¿no? La frecuencia de relaciones laborales impúdicas provocaban no solo la explotación de los inmigrantes, sino también estrategias de resistencia, de boicot, que no iba por lo legal, digamos, de los sin papeles, ¿de acuerdo? Y eso generaba muy mal rollo, muchas tensiones, y al mismo tiempo, claro, todo se nutría de que los marroquíes, que son los conflictivos, cuando son los marroquíes los que están levantados el ejido. O sea, no lo han levantado los trabajadores del este. Quien levanta el ejido, junto con el esfuerzo de los agricultores, que esto siempre vaya por delante, junto con el esfuerzo de los agricultores. Lo que pasa es que sin ellos, sin los marroquíes tan estigmatizados, de acuerdo, objeto de tantos estereotipos, incluso sobre su rendimiento laboral, sobre su actitud hacia el trabajo y tal, sin esos estigmatizados, el ejido no hubiera existido como tal. Lo levantaron muchos, han trabajado muchas y muchos, pero sin la mano de obra inmigrante y sin la mano de obra marroquí no hubiera habido el llamado milagro almeriense, que puede ser pan mal distribuido para unas décadas, pero mucha hambre después, porque es un modelo ecológicamente, los expertos apuntan que muy poco sostenible. De hecho, las superficies se están agotando y el agua se está agotando, según apuntan estudios de ecólogos y de otros especialistas, ¿no? Bueno, conexiones entre agricultores y del ejido con respecto a otras zonas de Andalucía que subrayas de carácter latifundista, y al mismo tiempo atendiendo también a trabajadores en un tipo de espacio y otro. Bueno, en primer lugar habría que hablar de algunas convergencias, que es el cambio social. El campesinado se estructura en torno a la reproducción social intergeneracional, y esa cadena está rota. Tanto a lo mejor en el campo de Almería, en esta zona no tanto, pero la cadena de reproducción intergeneracional del campesinado se ha roto prácticamente en toda Andalucía, y eso crea desequilibrios importantes, entre otras cosas si la población joven no tiene recambios, digamos, laborales diferentes a una tierra que por la parte está ahogada, ¿de acuerdo?, por el modelo capitalista de explotación y de distribución agrícola, ¿no? Entonces hay una convergencia, es decir, lo que en ambos escenarios se da enormes tensiones con respecto a la reproducción social del modelo económico. Hay que tener en cuenta que el ejido ya tiene una larga historia, que ya no hay una generación de agricultores.
Ojo, estaba la generación esta de agricultores a la que bendecía un llamado libro científico de Miquel Azurmendi que se llamaba Estampas del Ejido, que de científico tiene poco porque lo que hacía era culturalismo barato, intentando explicar el conflicto por las supuestas déficits culturales y de integración de los inmigrantes. Está ese tipo de agricultor hagiografiado, ¿no?, tan bendecido en el libro de Azurmendi, puede que tuviera algunos rasgos reales, ¿de acuerdo? Pero aquí ya han pasado muchos años. Desde los sucesos de 2000 han pasado 20 años. Ya estamos hablando de nuevas generaciones. Ahogados por la competencia marroquí, los agricultores más pujantes invierten en Marruecos. O sea, cuidado que hablar de la condición agraria, me explico, en la época actual es un poco más complicado, ¿de acuerdo? Desde luego elegido, sí que lo que tienen claro que ahí se dio una cultura empresarial, una cultura de inversión importante. O sea, te puede gustar el modelo o no, pero para otras cosas no había tejido social, pero de acuerdo, a la hora de articular intereses económicos, de emprender estrategias de mercado y tal, es muy interesante lo que se ha hecho ahí, ¿no? Pero está claro que al final el modelo de exclusión que provocó este conflicto lo que ha generado efectos perversos para todos. La violencia se concentra en las minorías, ¿de acuerdo? La violencia, sin embargo, tiene repercusiones donde se ven afectado todo un pueblo. Y a veces existe un prejuicio a la inversa, tan injusto como el que lleva a asociar a todo un colectivo de manera estigmatizadora por los actos que comete algún individuo. Pues ellos también, ese prejuicio a la inversa, también lo han experimentado en sus carnes. No todos participaron en los actos de violencia, aunque fue masiva y he explicado antes que había una división integrada de papel entre gente que jaleaba y gente que ejecutaba daños. Bien, no todos participaron en una localidad urbanizada, heterogénea, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto ha habido esa cambiada? Son fenómenos muy llamativos, fenómenos muy llamativos. Es llamativo, ¿no?, en un contexto donde todas las poblaciones allí, todos son inmigrantes, ¿me explico? El ejido no está construido con gente que naciera la mayoría de las veces en el ejido y tal, sino en aquel escenario de 2000 era un pueblo que era un gran pueblo, ¿no?, compuesto por gente que llegaron de diferentes puntos. Y es llamativo que gente que llega de otros sitios convierta la españolidad, me explico, la identificación españolista, digamos, en un elemento tan clave de su identidad. Me explico, en un sitio donde todos son, objetivamente hablando, inmigrantes, sin embargo nos aparece una identificación muy étnica, que es decir, del ejido, de hecho lo sacan algunos estudios, del ejido son los que son, no los que están, ¿de acuerdo? Es llamativo una identificación muy étnica, ¿no?, frente a una identificación más ciudadanista, parece una identificación muy étnica, ¿no? Curioso que se articula un poco la identidad social, se articula en torno a Manolo Escobar. No, una parte de la identidad social, ¿no? Ojo, no quiero hacer una generalización, ¿no? Una parte de la identificación social se articula hacia el consumo de símbolos, ¿no?, y de una identificación muy española de los españoles primero, pero detrás de eso, cuidado, eso es anecdótico, lo importante que hay en esa cosmovisión, la idea de los españoles primero. Ocurrió, en consecuencia, puede volver a ocurrir, y puede volver a ocurrir en cualquier lugar. Yo no hago prognosis social, la sociología, aunque algunos lo intenten, es bastante débil en ese aspecto. Pero hay como dos hipótesis contradictorias. La primera es que los costes de imagen fueron tan importantes, ¿no?, para la población local, ¿de acuerdo?, al verse retratado como encarnación del racismo y tal, que eso es probable que haya llevado a que se reflexione, ¿no?, y aunque el racismo se mantenga o larvado o florezca, sobre todo si hay movimientos sociales o ideologías o fuerzas políticas que los alientan, aunque el racismo pueda florecer, pueda incrementarse de grado, ¿de acuerdo?, puede que el que se den sucesos de esta magnitud, de acuerdo a esta escala, no se produzca por eso. Ahora bien, Patrulla Ciudadana,
acoso, que tiren a las personas que van a dormir, que van en bicicleta por los carriles abandonados del ejido y vayan con el coche y lancen a la cuneta a los ciclistas marroquíes, etcétera. Todo eso sí que se está dando. O sea, hay unos, o sea, a veces nos quedamos en la violencia que estalla, ¿no? En los elementos más colectivamente más impactantes, pero hay muchos microconflictos, ¿de acuerdo? No obstante, se han producido casos, por ejemplo, de mujeres que han sido secuestradas, abusadas, ¿de acuerdo? Y no ha habido movilizaciones, o sea, ha habido también porque a lo mejor esas mujeres, aunque fueran españolas, no gozaban de la imagen, ¿no? De la imagen social más adecuada a la moral dominante. Puede que, sabes, que entre los españoles, si nos ponemos, también se establezcan diferencias. No puedo responderte, no sé lo que es una moral dominante en mi barrio. No sé lo que es una moral dominante en mi barrio. El problema es la construcción de las morales o de las dominantes. A mí lo que me parece que los idearios se construyen y que hay pruebas de que llevamos décadas, desde antes de que sucedieran los acontecimientos, de instrumentalización política de la inmigración, de construcción de imaginarios sociales en los cuales los inmigrantes aparecen como un problema de inseguridad ciudadana, o los inmigrantes aparecen como un factor de producción que encima no son bien regulados. Es un poco cínico decir que en un sitio como el Ejido la inmigración, el Estado o las administraciones no regulan los flujos, como cuando lo que realmente tu ahorro de costes laborales viene precisamente de la existencia de un ejército de reserva. Me explico, que pueden trabajar por debajo de convenios sin papeles, un poco llamativo, ¿no? Pero en fin, se crean esas ideologías por parte política. A mí lo que me preocupa es la instrumentalización política de ese asunto. Eso sí crea ideología. Es muy fácil construir etnicidad de la nada. La mayoría de los conflictos etnonacionalistas así lo muestran. Lo he escuchado, no obstante, me parece que, por lo que tenía entendido, hay como toda una jerarquía, ¿no? Mano de obra más, digamos, latina, trabajadores del este, ¿vale? Y luego en el peor lugar de preferencias, tanto subsaharianos como marroquí. Todo apunta a que los marroquíes siguen siendo el grupo más estigmatizado. De hecho, leía un estudio cuando trabajaba sobre este tema, un estudio sobre prejuicio étnico en el Ejido y tal, y resulta que allí el grupo más rechazado eran los marroquíes, más que los gitanos, y eso no pasa más que la comunidad gitana. Y eso no pasa en otras encuestas y en otros estudios. Generalmente, en la jerarquía del desamor interétnico, la comunidad gitana aparece siempre en primer lugar como la más rechazada. Bueno, pues en el Ejido estaban en segundo lugar y el grupo más rechazado eran los marroquíes. Lo que sucede es que, más allá de lo que se prefiera, en la práctica, la mayor parte de los braceros, de los trabajadores, siguen siendo marroquíes. Sé que se ha producido una sustitución, que se ha diversificado las nacionalidades, ¿de acuerdo? Que han entrado a trabajar tanto en Níjar como en esta zona del poniente más mano de obra del este. Tengo entendido que la población de origen de países latinoamericanos trabaja más precisamente tienen más opciones de entrar a trabajar en cooperativas, etcétera, etcétera, pero lo que los trabajadores marroquíes, se quieran o no se quieran, me explico, siguen ocupando el papel clave en el sostenimiento de esa economía. Como he apuntado antes, una economía sustentada en esfuerzo diverso de mujeres y hombres que emigraron al Ejido, de hijas e hijos de mujeres y hombres que emigraron al Ejido, ¿de acuerdo? Pero también de muchísimos hombres, fundamentalmente, que han dejado buena parte de su vida en un trabajo durísimo, en condiciones muchas veces de explotación, de flexibilidad laboral, ¿de acuerdo? Y que, sin embargo, son peor tratados y peor considerados. Bueno, comentaba antes que una de las cosas que caracteriza a la explotación agraria, al campesinado, por decirlo así, es una crisis de reproducción. ¿De acuerdo? Una crisis de reproducción intergeneracional, eso está bastante constatado, ¿no?
Razón de eso, cambio social, ¿me explico? Cambio social, otras alternativas, ¿de acuerdo? Inversión y ten en cuenta que además la actitud del campesino que tiene hijos hacia la reproducción de la tierra en sus hijos, ¿me explico? Es muy ambivalente. Por una parte quieren que continúen, pero por otra parte no quieren que salgan, ¿de acuerdo? Esa ambivalencia está muy estudiada en los estudios de campesinado, ¿no? Tiene una expectativa contradictoria. Por un lado, que vuele hacia otros sitios, que no sude lo que yo, ¿vale? Y por otro lado, esta es la tierra, esto es lo que se hereda, esto es lo que nos hace, ¿de acuerdo? Y todo mi proyecto es un proyecto de herencia, ¿no? Eso sí está estudiado, vamos, no desconozco que supongo que la gente, las nuevas generaciones de hijas e hijos de agricultores tendrán ideas diferentes y tal, pero claro, es que el modelo de reproducción de padres a hijos se ha perdido completamente en casi todos los tipos de oficios. Recuerdo que cuando Bosch, digamos, primero enseñó la patita en Andalucía, los análisis eran, es un fenómeno Bertin-Osborniano, ¿no? En el sentido de que queda reducido a una especie de clases tradicionalistas, clases altas y tal. Bueno, pues hay científicos políticos que dijeron, ojo, así empezó en Francia, me explico, como un movimiento de corte tradicionalista y demás, pero poco a poco, además, si se banoniza este movimiento, ¿no? Si adquiere las pautas que están adquiriendo otros movimientos de derecha extrema, ¿no? Extrema derecha, pues este movimiento se hará transversal. Bueno, pues ya estamos viendo que se va haciendo transversal, ¿de acuerdo? No me extraña, no me extraña, en primer lugar, la desafección política de los jóvenes en un contexto de crisis, ¿no? De crisis social. Por eso creo que estas jornadas son importantes, porque hay mucha gente que no sabe, que no había nacido o era muy joven y que creo que les viene bien, si se me permite la presunción, un ejercicio necesario de memoria histórica con fines pedagógicos, ¿de acuerdo? Bueno, y todos los votos van iguales. A mí no sé por qué. Lo que hay que procurar es que darle opciones a la gente, de acuerdo, que se identifique con otros programas y tal. Y a veces, por decir que son muy malos, no lo vas a cambiar, ¿no? Tú cambias las situaciones. Si se quiere combatir la extrema derecha, cambiemos las situaciones, porque las actitudes son difíciles de cambiar. Creo que hay claros indicios de agotamiento del modelo. La ecología tiene un límite, ¿vale? Un agotamiento ecológico, el agua, ya no hay crecimiento de superficie, ¿de acuerdo? Y por otro lado, sigue habiendo segregación habitacional, el propio defensor del pueblo lo ha dicho hace unos meses, sigue habiendo condiciones deplorables desde el punto de vista habitacional para una importante parte de la población migrante, pero también, obviamente, al cabo de los años se está produciendo un creciente trasvase de población migrante a las zonas de residencia, a los pisos de segunda categoría, por decirlo así, de las clases populares ejidenses, ¿no? En algunas barriadas, ¿no? Ya son vecinos, ¿de acuerdo? Es que no había otra, por mucho que se intente conformar un proyecto de ciudadanía basado en la coexistencia sin convivencia. En la práctica la gente tiene necesidades, en la práctica la gente busca su inserción en condiciones dignas, ¿no? Entonces, pues mira, luces y sombras. Desde el punto de vista de las actitudes, bueno, pues hay muchos datos, ¿no?, que indican que la xenofobia persiste, en otros sitios también, pero que ahí se expresa con más frecuencia, entre otras cosas, porque los políticos locales instrumentalizan
la inmigración como un problema de seguridad ciudadana, etcétera. O sea, la cuestión es, no, yo no estoy muy a favor de esto de unas zonas más racistas que otras, eso me parece un atajo al pensamiento. Lo que como en ciencias sociales lo que pensamos son las condiciones sociales que generan ese tipo de actitudes. Sí, los datos indican que hay índices de xenofobia más elevados, en concreto en la provincia de Almería, que en otras partes de Andalucía, pero en gran medida eso se debe a que ha habido una instrumentalización política de la situación que allí se daba. Y eso desde hace muchas décadas. Las mayorías absolutas de incisos se sustentaban en gran medida en la conversión de la inmigración en un problema de seguridad ciudadana. De hecho, en un sitio como el Ejido, ¿de acuerdo?, con ese porcentaje de población migrante tan diverso, ¿no?, población tan diversa, los programas electorales de las municipales, la inmigración era reservada al capítulo de seguridad ciudadana. Pues, ¿qué pasa? Que lo que tenemos a lo mejor a mucha gente no nos gusta, pero que muchos mirando para otro lado también hemos creado. La administración más supralocal tiene su responsabilidad, porque ahí se están trasladando la bola de fuego en el tema de vivienda. Oiga, pues interven como administración más autonómica central en, oiga, deme suelo, vamos a trabajar en un proyecto. Por otro lado, son sitios muy especiales. Puede que haya sitios donde las ratios escolares, las ratios de las aulas, tengan que ser más bajas. ¿Por qué? Porque es que se concentra alumnos de diversas nacionalidades y ese no es el problema son las condiciones de exclusión de su familia. Entonces, cuidado, yo no haría una explicación cultural en términos de ideologías y más o menos racistas, sino que analizaría las condiciones sociales. Mi propuesta, si el futuro pasa por más políticas sociales, ¿de acuerdo?, por proyectos más ambiciosos en materia de integración. Y cuando digo integración, que es un término muy normativo, simplemente parto de una cosa. Sin derechos, los derechos son la condición de posibilidad para poder hablar de integración, sea eso lo que quiera que sea, ¿de acuerdo? Sin derechos no podemos exigir integración, no podemos exigir eso que llamamos respeto. Tenemos mucha costumbre aquí en España a criticar las costumbres de los otros sin mirarnos a nosotros mismos, sin extirparnos algunas costumbres nuestras que son muy indeseables en términos cívicos y ciudadanos.